Muy buenas noches, somos integrantes del grupo número 10 del curso de investigación en psicología 1. Nuestros nombres son Claudia Marcela Gamero, Javier Montero Flores, Said Martínez y quien les habla, Elizabeth Castañeda. A continuación, haré la exposición de la introducción a este anteproyecto, donde hablaremos de las consecuencias psicológicas que genera el abuso sexual en menores de edad dentro de la Comuna 1 en el norte de la ciudad de Bucaramanga. Sabiendo que el maltrato infantil es un fenómeno mundial cada vez más alarmante en Colombia, ya que diariamente se registran un número creciente de denuncias, las cuales muestran que 6 de cada 10 niños son maltratados dentro del núcleo familiar y 3 de ellos son víctimas de abuso sexual por parte de personas conocidas. Sin embargo, también sabemos que gran parte de estos casos no son denunciados por miedo o por vergüenza. Por tal motivo, haremos un estudio cualitativo definiendo las características que se presentan en los casos de abuso sexual en menores de edad, teniendo como objetivo de esta investigación el poder llegar a indagar los efectos a nivel psicológico que la violencia sexual genera a un menor de edad, vulnerando su sano desarrollo. Como justificación tenemos: en diversos estudios se han encontrado factores que determinan el comportamiento de los menores de edad después de haber enfrentado un caso de abuso sexual, siendo estos un gran factor determinante para el desarrollo psicológico a nivel emocional y social. Aunque en muchos casos poder determinar estos comportamientos es una tarea difícil para los padres o cuidadores, la cual se basa en una interacción cercana con el individuo para brindarle un acompañamiento oportuno, observando que muchos niños presentan cierta repulsión, aislamiento social, miedos, fobias, estrés, conductas suicidas, problemas de sueño, los cuales se convierten en un factor determinante para el análisis psicológico. Este estudio cualitativo propone un acercamiento social y acompañamiento psicológico, ya que el impacto que se tiene frente a un caso de violencia sexual en menores de edad es una cuestión que se debe tratar de manera profesional e inmediata. A continuación, uno de mis compañeros seguirá con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Claudia Marcela Gamero. Yo les voy a hablar sobre el planteamiento del problema, la pregunta generada en este anteproyecto, los objetivos generales y los objetivos específicos. En el planteamiento del problema encontramos que en Colombia se han realizado estudios para sacar estadísticas, como son los realizados por el DANE, el Instituto de Medicina Legal, el ICBF, donde Bogotá, Quindío, Casanare, Meta han registrado las tasas más altas de violencia contra los niños en los años de 2018. En Santander, de acuerdo con las estadísticas, de 2015 a 2018, hubo un promedio de 1.000 casos por año en Santander. Según Medicina Legal en Santander, enero y mayo del 2020 se han practicado 7.544 exámenes legales por presunto delito sexual, que representan el 43.49% de lesiones no fatales del país. Fueron realizadas 6.449 pruebas desglosadas de la siguiente manera. Niños de 0 a 4 años se hicieron 744 exámenes, de 5 a 9 años se hicieron 1.749 exámenes, de 10 a 14 años, siendo esta la cifra más alta, 3.001 exámenes, y niños de 15 a 17 años, 985 exámenes. Tenemos que tener en cuenta que el ICBF tiene la misión de proteger a los menores de edad y prevenir que vulneren sus derechos. El Código de Infancia y Adolescencia resalta que la familia, la sociedad y el gobierno son también responsables de velar por el cuidado del menor. Esta realidad nacional se debe analizar y profundizar. Por ello, el presente trabajo tiene como fin lograr una aproximación cercana a algunas de las diferentes variables que permitan mirar aspectos psicológicos que generan el abuso sexual en los menores, especialmente en la Comuna 1 del norte de la ciudad de Bucaramanga. Por lo anterior, formulamos la siguiente pregunta: ¿qué consecuencias psicológicas genera el abuso sexual en menores de edad dentro de la Comuna 1 norte de la ciudad de Bucaramanga? De acuerdo a esta pregunta, generamos un objetivo general
que es indagar las consecuencias desde el punto de vista de la psicología que ha generado la violencia sexual en menores de edad dentro de la Comuna 1 Norte de Bucaramanga, con el fin de recomendar programas de prevención y fortalecimiento de las familias vulnerables. Los objetivos específicos que quisimos resaltar en este anteproyecto son conceptualizar teóricamente el abuso sexual infantil, determinar los impactos físicos, psicológicos que provocan el abuso sexual en la población infantil. Marce, disculpa, se le silenció el micrófono. Perdón. No se escucha. ¿Hace rato se silenció o apenas se silenció? No, apenas. Bueno, entonces estamos en los aspectos, en los objetivos específicos. El tercer objetivo es determinar el aspecto psicológico de los abusadores mediante el análisis de la sexualidad del victimario a través del estado del arte de la investigación. Y por último, analizar el aspecto psicológico de las víctimas, que es descifrar hasta qué grado se ven afectados psicológicamente los menores de edad que han sido ultrajados sexualmente. Ahora nuestro compañero Saí le sigue con la exposición. Gracias, Marcela. El punto de exponer tiene que ver con los antecedentes, entonces decimos que el referente para poder lograr esta exposición tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, pues que es el ente mayoritario a nivel internacional que tiene los datos concretos sobre lo que tiene que ver con el abuso sexual, aterrizado a la presente exposición y al proyecto de investigación a lo que tiene que ver con el abuso sexual con menores de edad. Tenemos entonces la definición que es una acción en la cual se involucra un menor en una actividad sexual, obviamente tiene que ser en contra de su voluntad para poder tipificarse de esa manera. Tiene que estar bajo la capacidad de libre consentimiento de desarrollo evolutivo de la persona y no estar preparado también que viola las normas de preceptos. Hay que tener en cuenta que el Observatorio de Infancia y Familias de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 93 viene generando una serie de talleres, una serie de situaciones que van comprometiendo otros centros, como es la infancia de la Universidad Nacional de Colombia, y estos promueven espacios académicos donde hay discusiones, donde hay reflexiones sobre temas dirigidos a la formación de la niñez y la juventud. Hay temas a profundizar en la niñez, también aplicadas al conflicto armado. Es importante que Colombia es un generador de violencia a través de los diferentes grupos que se encuentran en la margen de la ley y que obviamente estos grupos van a inflar la estadística, puesto que entre sus filas vienen ocasionando temas aberrantes con relaciones al abuso al menor. Es importante el siguiente dato y lo que tiene que ver que en el año 2017 se presentaron alrededor de 11.290 casos de abuso sexual en Colombia, cifra que si se compara con las víctimas que han sido restablecidos sus derechos es muchísimo, porque las víctimas vienen en un número de 30 menores por día. Si hacemos un comparativo, un porcentaje, pues no nos va a dar, tocaría agilizar toda la maquinaria que tenemos para poder al menos nivelar, pero eso va a ser imposible porque la cantidad de abusos a infantes pues viene en aumento. Haciendo o pasando al marco conceptual, tenemos entonces que la violencia sexual ocurre cuando alguien es forzado a realizar una conducta de tipo sexual. Recordemos que una cosa es el acceso carnal y otra cosa o situación es el abuso sexual, y eso lo podemos ver reflejado en el Código Penal colombiano, en la Ley 599 del año 2000, en los artículos 206, 207 y 205, donde nos habla del acceso carnal, el abuso sexual y con la persona puesta en incapacidad de resistir. Pero ¿qué pasa entonces con los artículos siguientes que tienen que ver con el 207, el 208 y el 209 de la misma ley? Y es que el legislador colombiano lo enfoca a los abusos ocasionados a personas o a infantes menores de 14 años, ¿cierto? El incesto también está tipificado como un delito, así exista la voluntad de la persona o del menor, está tipificado como un incesto. Para que haga incesto, debe reunir las condiciones como por ejemplo que sea de persona descendiente o ascendente, ¿sí? La persona que sea de tipo adoptivo o la persona que sea de tipo familiar, hermano o hermana. Las maniobras utilizadas por las personas para poder llegar al menor
y poder ocasionar esa aberrante que hoy en día pues encontramos este tipo que es el engaño, que esto es un juego, es la propuesta que le realizan. Los chantajes, si eres bueno y te dejas hacer esto, después te compraré un regalo. La imposición de secreto, esto es un secreto entre nosotros dos. También existe la manipulación psicológica. Si lo cuentas, le diré que es una mentira, entonces usted es el que va a quedar pues como un mentiroso. Y también podemos encontrar las amenazas, como digas algo, te mataré o te mataré a tu mamá o tu papá o a un familiar. Entonces el menor se restringe esa situación pues, para obviamente para caer en el juego del abusador. Hay que tener en cuenta que el abusador hoy en día pues está en nuestro círculo familiar, social. Hay que tener en cuenta que los padres, hermanos, tíos son las personas pues más propensas a realizar ese tipo de conductas y hay que estar alertas pues para poderlo evitar. A continuación le paso a mi compañero Javier para continuar con la exposición. Buenas noches, muchas gracias, Jair. Mi nombre es Javier Montero Flores y me corresponde en este anteproyecto exponer el marco legal, la metodología de la investigación y aspectos éticos. En el marco legal, el nuevo Código de Infancia y Adolescencia entiende como niños o niñas las personas entre 0 y 12 años y adolescentes las personas de 12 a 18 años. También define la protección integral de los niños y niñas con el reconocimiento como sujetos de derechos. Según el artículo 8, entiende por interés superior el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. No obstante, los derechos de los niños se institucionalizaron en Colombia desde el año 1991 con la Constitución Política, la cual consagra en el artículo 44 los derechos fundamentales de los niños. De igual forma, en el 2006, estos derechos, con la expedición del Código de Infancia y Adolescencia, en el cual se encuentra regulado por la Ley 1098, lo fortalece. Metodología de la investigación, diseño cualitativo, investigación cuasi experimental. El enfoque de la investigación cualitativa es aquel procedimiento sistemático que nos brinda las técnicas especializadas para recabar datos sobre lo que piensan y sienten las personas. Este método se caracteriza por ser interpretativo y se lleva a cabo en determinados grupos sociales, guiándonos de las investigaciones encontradas como fuentes bibliográficas en la base de datos ingresados. Buscamos los de mayor relevancia que se encuentran en el periodo de publicación menor a 10 años y en idioma español con palabras claves como abuso sexual, infante, Colombia, violación social, infancia. También se puede optar por entrevistas, cuestionarios o discusiones en grupos y analizarlas para poder analizar las perspectivas o lo que piensa cada uno de los menores que estén dispuestos a participar en estos encuentros o en esta investigación. Ahora vamos a ver los aspectos éticos. Mediante la ley 1581 del 2012 nos muestra la protección a los niños, a los datos sensibles y en especial cuidado por la protección de la integridad del niño, del menor, guardando su identidad personal. Solo con la autorización de los padres o los tutores estos datos se pueden prestar para hacer más investigaciones o para exponerlos a la sociedad para que sepan qué es lo que sucede, ¿no? Tengan en cuenta cómo están las estadísticas. Se hace necesario también establecer medidas reguladoras que permitan continuar avanzando en su implementación y no sin vulnerar el derecho que tienen los pacientes o a denegar su consentimiento. Además, se tiene en cuenta el respeto o la identidad de las personas o grupos que participen en la investigación. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera Claudia.
Bueno, gracias compañeros por la exposición de cada uno, fue muy interesante. Nos dimos cuenta que en Colombia las estadísticas son muy altas en caso de violencia sexual hacia los niños, especialmente en Santander. Vemos que la estadística también está bastante elevada y pues nosotros decidimos trabajar especialmente con la Comuna 1 del norte de la ciudad de Bucaramanga, donde sabemos y hemos visto que esta comuna o esta comunidad es bastante afectada por este flagelo, ya que son familias muy vulnerables, donde de pronto no tienen mucha información, donde de pronto no tienen fácil acceso a denunciar o les da temor, son amenazados muchas veces los niños, como dijo nuestro compañero Said, que por que el abusador les dice que les va a pasar algo, les va a hacer algo a su familia, entonces prefieren callar y son muchos casos los que no nos llegamos a enterar. Entonces, gracias a este anteproyecto, pues estamos mirando, recaudando más información. Muchísimas gracias.